Londres, una fría mañana de febrero. Las calles mojadas reflejaban las luces doradas de la ciudad mientras los peatones apresurados se envolvían en gruesos abrigos para protegerse del frío cortante. Pero para Paul Carter, director ejecutivo de Carter & Company, la temperatura exterior no importaba. Lo único que tenía en la cabeza era el informe financiero que brillaba en la pantalla de su teléfono mientras su coche avanzaba a toda velocidad por la carretera que conocía. A sus 38 años, Paul era uno de los empresarios más poderosos de Londres. Era frío, racional y tenía el control absoluto de todos los aspectos de su vida, excepto de una cosa, su hija, Mia Carter. Paul nunca se había imaginado a sí mismo como padre soltero. Había estado casado con Evelyn, una mujer hermosa e inteligente que nunca había querido estar atada a la vida familiar. Poco después de dar a luz a Mia, ella dejó una breve nota y desapareció de su vida para siempre. Paul había obtenido la custodia total de sus hijos, pero nunca había sido un verdadero padre en el sentido emocional. Su trabajo consumía todo su tiempo y Mia creció rodeada de niñeras, escuelas prestigiosas y todos los lujos que el dinero puede comprar. Pero había una cosa que Paul no podía comprar, el vínculo genuino entre un padre y su hija. Y entonces, una mañana caótica lo cambió todo, una mañana caótica. Paul se despertó a las 5 de la madrugada como de costumbre y comenzó el día revisando los informes financieros. Se había programado una reunión crucial de la junta directiva para las 8 de la mañana y no tenía tiempo para distracciones. Todo iba bien hasta que llamó su ama de llaves. Señor, lamento informarle que la niñera de Mia no podrá venir hoy. Tiene fiebre alta. Paul hizo una pausa por un momento. ¿Cuándo podremos conseguir un reemplazo? He llamado a varias agencias, pero lo más temprano que pueden llegar es por la tarde. Paul exhaló profundamente, sintiendo el comienzo de un dolor de cabeza. No podía dejar a su hija sola en casa, pero faltar a la reunión tampoco era una opción. Sin otra alternativa, decidió llevar a Mia a la escuela él mismo. Mia, una niña de 4 años con suaves rizos y ojos grandes y redondos, subió feliz al auto. «Papá, ¿de verdad me vas a llevar a la escuela hoy?» «Sí», respondió Paul rápidamente, con los ojos todavía repasando los correos electrónicos en su teléfono. «¿Entonces jugarás conmigo?» Paul suspiró, sin levantar la vista de su pantalla. «Tengo una reunión, pero si te comportas, te recogeré temprano y podemos pasar un rato juntos». Mia sonrió radiante, agarrando su amado conejito de peluche. El auto avanzó a toda velocidad por las calles bulliciosas. Cuando se acercaron a la escuela, Paul miró su reloj. 7:45 de la mañana. Si se daba prisa, aún podría llegar a la oficina a las 8. Giró por una calle que le resultaba familiar, donde se encontraba Elite Kids Academy, la prestigiosa escuela privada de Mia. Pero a pocos edificios de distancia, siguiendo la misma ruta, se encontraba otra escuela preescolar, Sunshine Haven. Los carteles de las dos escuelas no eran drásticamente diferentes, y con la mente ocupada con el trabajo, Paul no se dio cuenta de su error. Se detuvo frente a Little Wonders y echó un vistazo al modesto edificio con coloridos juegos infantiles. Menos grandioso de lo que recordaba. Pero Paul no tuvo tiempo de pensarlo 2 veces. Salió, le desabrochó el cinturón a Mia y la ayudó a bajar. «Está bien, cariño, es hora de irnos». Mia parpadeó e inclinó la cabeza hacia la puerta pintada de verde que había frente a él. «Papá». Ella dudó. «¿Se supone que debo ir hoy aquí?» Paul no levantó la vista, sino que le ajustó la bufanda. Supuso que ella solo estaba perdiendo el tiempo, como cualquier otro niño que se resiste a ir a la escuela. «Sí», dijo con firmeza. «Pero si te portas bien, te recogeré temprano y nos divertiremos un poco». «¿De acuerdo?» Mia todavía parecía insegura, mirando fijamente la entrada de la escuela. Antes de que pudiera decir nada más, Paul abrió la puerta y la hizo pasar con delicadeza. «Sé buena, tengo que irme», dijo, cerrando la puerta detrás de ella sin mirarla 2 veces. Cuando se cerró, Mia se quedó quieta un momento, con los ojos muy abiertos escudriñando el entorno. Su escuela no tenía un patio de juegos como este, ni murales pintados a mano en las paredes. Y ese no era el director que ella recordaba. Una extraña inquietud se instaló en su pecho. Frente a ella, una mujer de cabello castaño largo y ojos amables se acercó, agachándose a su altura. «Hola», dijo con una cálida sonrisa.
¿Cómo te llamas? Mia apretó con más fuerza su conejito de peluche. Mia Carter. La sonrisa de la mujer vaciló brevemente. Miró a su alrededor y luego revisó la lista de estudiantes que tenía en la mano. Ese nombre no estaba en la lista. Laura Brooks, la propietaria de Sunshine Haven, sintió de inmediato que algo andaba mal. Y en ese momento, se dio cuenta de que alguien acababa de cometer un gran error. Bienvenidos a Soul Stories. La vida puede ser abrumadora. Pero aquí compartimos historias sinceras para brindarte paz, alegría e inspiración. Tu apoyo, cada comentario, me gusta y seguimiento significan mucho para nosotros. Nos motivan a crear historias más significativas y motivadoras solo para ti. ¿Nuestra última historia te ha tocado el corazón? Deja un me alegro en los comentarios si estás de acuerdo. Suscríbete ahora y forma parte de una comunidad que difunde amor, amabilidad y positividad. Hagamos que cada día sea un poco más brillante, juntos. Un error matutino. La suave luz del sol matutino se filtraba a través de los grandes ventanales de Sunshine Haven, arrojando un cálido resplandor sobre la acogedora habitación adornada con dibujos coloridos. Los niños corrían y jugaban, y sus alegres risas llenaban el aire. Laura Brooks estaba de pie en el centro de la sala, observándolos con sus dulces ojos marrones. A sus 30 años, había pasado casi una década trabajando con niños, cuidándolos con todo el amor que tenía. Como fundadora de Little Wonders, una escuela preescolar pequeña pero acogedora, Laura veía este lugar como su segundo hogar. Pero esa mañana, cuando se dio la vuelta y vio a una niñita parada en la puerta de entrada, con aire inseguro, agarrando un conejito de peluche muy querido, supo que algo no iba bien. Mia se quedó quieta, con sus pequeñas manos agarrando el suave conejito de color crema que todavía tenía el familiar aroma de su hogar. Miró a su alrededor, parpadeando, tratando de encontrar algo familiar. Pero todo le parecía extraño. En Elite Kids Academy, la escuela habitual de Mia, todo estaba impecable, un patio con pavimento de mármol, pasillos tranquilos bañados por una cálida iluminación, profesores con elegantes uniformes que mantenían una estricta disciplina. Pero allí todo era diferente. El patio estaba cubierto de un césped verde y exuberante, y algunos niños se reían mientras jugaban en un balancín. En un rincón, una mesa de madera contenía una colección de dibujos donde un pequeño grupo de niños se sentaba a colorear y charlaba libremente entre ellos. No había reglas rígidas sobre guardar silencio, ni pautas disciplinarias estrictas. Mia tragó saliva. Papá dijo que me recogería temprano y luego saldríamos juntos, le susurró a su conejito, como para tranquilizarse. La puerta principal se abrió y una mujer de pelo largo y castaño, recogido con suavidad, salió. Llevaba un jersey azul claro y unos vaqueros sencillos, pero su rostro transmitía una calidez que resultaba a la vez acogedora y amable. Hola, Laura se agachó a la altura de los ojos de Mia y su voz era tan suave como la brisa. ¿Cómo te llamas? Mia dudó, sus grandes ojos redondos llenos de incertidumbre. Mia Carter. La sonrisa de Laura vaciló por una fracción de segundo. Laura examinó rápidamente la lista de estudiantes, pero no encontró el nombre de Mia. Mia, dijo Laura con dulzura, estudiando a la niña de cerca. No veo tu nombre en la lista de hoy. ¿Estás segura de que esta es tu escuela? Mia negó con la cabeza y su voz se fue haciendo cada vez más baja. No sé, pero papá dijo que debería quedarme aquí. Me recogerá temprano para que podamos salir. Laura podía percibir la confusión y la vacilación en la voz de Mia. Era raro que un niño fuera dejado en la escuela equivocada, especialmente en un preescolar privado como este. Algo no estaba bien, una llamada que no recibió respuesta. Laura condujo a Mia a su pequeña oficina, un espacio acogedor con un escritorio de madera y estanterías llenas de cuentos de hadas. Voy a llamar a tu papá, de acuerdo, dijo Laura amablemente. Mia asintió, pero permaneció en silencio. Laura buscó en el pequeño bolso que Mia llevaba consigo y rápidamente encontró una tarjeta de contacto de emergencia. Marcó el número que figuraba bajo el nombre de tutor, Paul Carter. El teléfono sonó 1, 2, 3 veces, pero nadie respondió. Laura lo intentó de nuevo, pero nada. Frunció el ceño y se obligó a mantener la calma. Una niña extraviada que no tenía forma de llegar a su tutor. No era una situación que pudiera ignorar. Se volvió hacia Mia.
La niña estaba sentada tranquilamente en la silla, agarrando con fuerza a su conejito y con una expresión llena de incertidumbre. Laura respiró profundamente. Está bien. Mientras Paul Carter regrese pronto, todo estará bien. ¿Pero y si no regresaba pronto y hacía que Mia se sintiera segura? Laura decidió que no dejaría a Mia sola en la oficina. Tomó a la niña de la mano y la llevó afuera. ¿Qué tal si salimos a jugar un rato? ¿Te gusta colorear? Mia miró a Laura, sus grandes ojos marrones llenos de vacilación. Finalmente, asintió levemente. Laura la llevó a la mesa de madera al aire libre, donde algunos niños estaban ocupados coloreando con crayones de colores brillantes. Mia, ¿qué te gusta dibujar? Mia dudó por un momento, luego dejó su conejito sobre la mesa y tomó un crayón rosa. Después de unos minutos, Mia comenzó a dibujar. Laura se sentó a su lado y la observó en silencio, sin interrumpirla. Poco a poco, Mia comenzó a relajarse. Una chica rubia sentada a su lado miró el dibujo de Mia y sonrió. Vaya, dibujas muy bien. Mia parpadeó y luego esbozó una pequeña y tímida sonrisa. Unos minutos después, ya no agarraba tan fuerte a su conejito. Incluso empezó a charlar en voz baja con los otros niños, su voz ya no temblaba. Laura dejó escapar un silencioso suspiro de alivio. Al ver cómo Mia se abría poco a poco, no pudo evitar preguntarse, ¿en qué clase de entorno había crecido esta niña? Una niña de 4 años no acabaría aquí sola. Su tutora había cometido claramente un error. Pero lo que más intrigó a Laura fue la reacción de Mia. No había hecho un berrinche ni insistido en irse, aunque al principio se había mostrado visiblemente confundida. Durante toda la mañana, Laura siguió intentando llamar a Paul Carter, pero seguía sin obtener respuesta. Comenzó a crecer una sensación de frustración. ¿Qué clase de padre no se da cuenta de que dejó a su hijo en la escuela equivocada? En sus años de trabajo con niños, Laura se había topado con todo tipo de padres, aquellos que eran sobreprotectores y aquellos que confiaban completamente sus hijos a otros. ¿Paul Carter era el último? Cuando el reloj marcó las 3 de la tarde, Laura se dio cuenta de algo inquietante. Paul todavía no había regresado a buscar a Mia. Miró hacia el patio de juegos, donde Mia estaba jugando feliz con los otros niños, con una sonrisa brillante en su rostro. Laura cogió el teléfono, dispuesta a llamar una última vez, pero antes de que pudiera marcar, sonó el timbre de la puerta principal. Se dio la vuelta y vio a un hombre alto con un traje gris perfectamente entallado que cruzaba la puerta y que escrutaba el lugar con su mirada penetrante. Laura supo inmediatamente que se trataba de Paul Carter y estaba más que dispuesta a tener una conversación muy seria con él. Un error que él no podía ignorar. Paul Carter era un hombre que no aceptaba errores. En los negocios, lo controlaba todo, cada cifra, cada decisión, cada reunión, todo meticulosamente planificado y ejecutado. Pero esa mañana, en su prisa, había cometido un error que ni siquiera él había previsto. No fue hasta que salió de la sala de reuniones a las 3 de la tarde que finalmente tuvo tiempo de revisar su teléfono. Y cuando vio más de 10 llamadas perdidas y una serie de mensajes de un número desconocido, su pulso se desaceleró por solo una fracción de segundo. Laura Brooks, señor Carter, soy maestra en Sunshine Haven. Su hija, Mia Carter, fue dejada por error en nuestra escuela. He estado tratando de comunicarme con usted todo el día sin éxito. Por favor, vuelva a llamar inmediatamente. Paul apretó más el teléfono. ¿Qué? Una sensación de frío le recorrió la espalda. Inmediatamente revisó el historial del GPS de su auto, rastreando la ruta que había tomado esa mañana. ¿Y entonces? Todo tenía sentido. Mierda. Había dejado a Mia en la escuela equivocada. Sin pensarlo 2 veces, Paul salió furioso del edificio y se dirigió al Bentley que esperaba frente a su compañía. Tardó 15 minutos en llegar a Sunshine Haven, pero cada segundo en el coche se sintió como una eternidad. Cuando el vehículo finalmente se detuvo, Paul salió inmediatamente y su mirada penetrante recorrió el entorno desconocido. Todo allí era diferente. A diferencia de la prestigiosa escuela privada a la que asistía Mia, este lugar parecía más modesto, más acogedor. Pero no tuvo tiempo de pensar en eso. Paul abrió la puerta y al instante se encontró con Laura Brooks, la mujer que había estado tratando de comunicarse con él todo el día.
Estaba de pie cerca del patio de juegos, con los brazos cruzados y una expresión que mezclaba frustración y desaprobación. A Paul no le gustaba que lo juzgaran, y definitivamente no le gustaba que lo juzgara una maestra de preescolar. Señor Carter, finalmente lo logró, dijo Laura, con un tono brusco y sin disculpas. Tuve una reunión importante, respondió Paul secamente. ¿Dónde está mi hija? Laura arqueó una ceja, claramente poco impresionada. ¿Tienes idea de cuántas veces traté de llamarte?, exigió, con su voz deslucida por una dura crítica. Una niña de 4 años fue dejada por error en la escuela equivocada y su tutor no estuvo disponible todo el día. ¿De verdad crees que esa es una excusa aceptable? Paul apretó la mandíbula. No te debo ninguna explicación por mi horario. No, pero se la debes a tu hija, replicó Laura sin dudarlo. Mía estaba confusa y ansiosa cuando llegó aquí esta mañana. No entendía por qué estaba en un lugar desconocido. ¿Se te ocurrió pensar en lo que debió haber sentido? Una sensación de opresión e incomodidad se instaló en el pecho de Paul. No le gustaba que le dieran sermones, especialmente sobre la crianza de los hijos. Esto fue un error y estoy aquí para solucionarlo, dijo con frialdad. Vine a llevar a Mía a casa. Pero antes de que Laura pudiera responder, se escuchó una pequeña voz. Papá. Paul se dio vuelta bruscamente, justo a tiempo de ver a Mía corriendo hacia él. Paul giró la cabeza y vio de inmediato a Mía corriendo hacia él. Llevaba un vestido de punto azul pálido y sus suaves rizos castaños estaban ligeramente desordenados. Pero lo que más le impactó no fue su expresión alegre, sino la forma en que se aferraba con fuerza a la mano de Laura mientras corría. Papá, gritó Mía, y sus ojos brillantes se iluminaron al verlo. ¿Estás aquí? Paul se arrodilló y abrió los brazos, esperando que su hija saltara a abrazarlo. Pero Mía no se movió. Simplemente se quedó allí, su pequeña mano todavía agarrando la de Laura, como si no estuviera lista para soltarla. Una leve sensación de inquietud se apoderó del pecho de Paul. ¿Estás lista para irte a casa, cariño?, preguntó con voz tranquila. Mía se mordió el labio y miró al suelo. Papá. Ella dudó. ¿Puedo quedarme un poco más? Paul frunció el ceño. ¿Qué acabas de decir? Mía levantó la mirada, sus ojos redondos brillaban con incertidumbre. Me gusta estar aquí, dijo en voz baja. La señorita Laura es muy simpática. Incluso me leyó un cuento. Paul se quedó quieto. Observó a su hija, la misma niña que siempre había sido callada, retraída y que nunca se había encariñado fácilmente con nadie. Ni siquiera con las niñeras cuidadosamente seleccionadas que la habían cuidado desde su nacimiento. Y sin embargo, allí estaba ella, abrazando a una completa desconocida, como si la conociera desde siempre. Algo en eso lo inquietó. Laura permaneció en silencio, pero había algo en su mirada, un desafío silencioso. Paul se enderezó y recuperó su compostura habitual. Me alegro de que te guste estar aquí, dijo con un tono controlado y mesurado. Pero esta no es tu escuela. Tenemos que irnos a casa. Mía negó con la cabeza. No. Quiero quedarme. Su voz se alzó y sus ojos brillaron con lágrimas contenidas. Paul se puso rígido. Mía, no seas terca. Bajó la voz, tratando de mantener la calma. Ya te lo dije, nos vamos, pero no me gusta mi escuela. De repente, Mía se echó a llorar y apretó con más fuerza la mano de Laura, como si temiera que Paul se la llevara. No es divertido. La señorita Laura es más amable. Paul sintió como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el estómago. Las palabras le resultaron profundas, agudas e inesperadas. Este profesor había conseguido que su hija amara tanto ese lugar que no quería irse. Sus ojos se posaron en Laura y los entrecerró levemente. Pero ella se encogió de hombros, con una expresión indescifrable. Señor Carter, Laura habló finalmente, con voz suave pero firme. Tal vez debería escuchar lo que su hija está tratando de decirle. Tal vez Mía esté diciendo algo que usted no había notado antes. A Paul no le gustaron esas palabras. No le gustó la forma en que Laura parecía entender algo que él mismo no había logrado ver. Pero por primera vez, no pudo ignorarlo. Porque Mía había cambiado en un solo día.
Paul apretó los puños, una extraña y perturbadora sensación se retorció en su pecho. Por primera vez en su vida, Paul Carter no sabía qué hacer. Por primera vez, se dio cuenta de que había algo que el dinero y el poder no podían controlar. Y por primera vez, se enfrentó a la posibilidad de que, tal vez, solo tal vez, no conocía a su hija tan bien como creía. Y la mujer que estaba frente a él, Laura Brooks, fue quien le hizo darse cuenta de ello. En la vida de Paul Carter nunca hubo nada que se saliera de control. Durante casi 2 décadas, había construido su carrera desde cero, gestionando meticulosamente cada número, cada decisión y cada persona a su alrededor. Pero hoy, debido a un pequeño error, se encontró en una situación que estaba completamente fuera de su control. Y todo por culpa de Mia Carter, su hija, que de repente no quería volver a su prestigiosa escuela, Elite Kids Academy. «Papá, ¿puedo volver a Little Wonders mañana?». Un cambio que no podía ignorar. De camino a casa, Mia se sentó tranquilamente en el asiento trasero, abrazando con fuerza a su conejito de peluche. Había permanecido en silencio durante un largo rato, pero cuando el coche finalmente se detuvo frente a su apartamento en un rascacielos, habló: «Papá». Su pequeña voz rompió el silencio. Paul la miró por el espejo retrovisor. «¿Qué pasa, cariño?». Mia dudó antes de susurrar. «¿Puedo volver a Little Wonders mañana?». Paul frunció el ceño. «No, Mia. Tu escuela es Elite Kids Academy, no es el lugar». Mia apretó los labios y su voz apenas era más que un susurro. «Pero me gusta más allí». Paul apagó el motor y se giró para mirarla de frente, con su mirada fija en la de ella. «Mia, no puedes ir a un lugar solo porque te guste. Elite Kids Academy es la mejor. Harás buenos amigos, tendrás grandes profesores y recibirás la mejor educación». Mia apretó con más fuerza a su conejito, sus grandes ojos marrones brillaban con lágrimas contenidas. «Pero, la señorita Laura no está allí». Paul se quedó quieto. Esa no era la respuesta que esperaba. Al principio se negó. Esa noche, Paul se sentó en su sofá de cuero, con una copa de vino a su lado, mientras su teléfono vibraba constantemente con correos electrónicos de trabajo. Sin embargo, no podía concentrarse. Las palabras de Mia seguían dando vueltas en su mente. «Pero la señorita Laura no está allí». Paul frunció el ceño y abrió su computadora portátil, buscando Sunshine Haven. La escuela no tenía nada de impresionante. Una pequeña escuela preescolar privada, que atiende principalmente a familias de clase media y de bajos ingresos. Sin un plan de estudios de élite. Sin reputación de prestigio. Nada que mereciera la pena considerar para su hija. Y, sin embargo, Mia lo prefería. ¿Cómo es posible? Paul negó con la cabeza y cerró la computadora portátil. Número que no lo permitiría. Mia merecía lo mejor. Pero 2 días después, Paul se dio cuenta de que algo andaba mal. Mia todavía se despertaba a tiempo para ir a la escuela, pero ya no estaba emocionada. Ya no sonreía a sus compañeros de clase en Elite Kids Academy. No hablaba de sus lecciones. A ella no le interesaban los juguetes nuevos. Y durante la cena, Paul notó algo aún peor. Mia apenas tocaba su comida, hurgando en su plato en silencio. «Mia, ¿por qué no comes?». Ella apenas negó con la cabeza. «No tengo hambre». Paul frunció el ceño. «Cariño, ¿qué pasa?». Mia vaciló, su voz era tan suave que casi era un susurro. «Dijiste que me recogerías temprano. Pero nunca lo haces». Paul se quedó helado. Se le formó un nudo en el pecho. Había prometido. «Si te portas bien, te paso a buscar temprano y salimos juntos». Pero nunca lo hizo. Tenía reuniones. Tenía contratos, plazos, siempre estaba ocupado. Y ahora su hija se alejaba porque él había roto su promesa. Paul inhaló profundamente, sintiendo un peso desconocido en el pecho. No podía permitir que esto continuara. Finalmente, suspiró. «Mia, si te dejo volver a Little Wonders durante una semana, ¿comerás bien?». Los ojos de Mia se iluminaron al instante. «¿En serio?». Maldita sea, pensó Paul. Ya estaba perdiendo el control. Solo una semana.
Su voz era firme. Mia asintió con entusiasmo y esbozó una sonrisa sincera por primera vez en varios días. Y Paul supo desde ese momento que se había metido en algo que ya no podía controlar. A la mañana siguiente, Paul llevó a Mia de regreso a Little Wonders. Esta vez no se fue de inmediato. Apoyado en su coche, con las manos en los bolsillos, observó cómo Mia entraba corriendo. Cerca de la entrada, Laura Brooks esperaba, saludando a Mia con una cálida sonrisa. Se arrodilló y le dijo algo suavemente a la niña. Y Mia se rió. Paul entrecerró los ojos. Mia nunca se encariñó tan rápido con la gente. Y, sin embargo, con Laura actuaba como si se conocieran desde hacía años. Cuando Laura se dio la vuelta, su mirada se cruzó brevemente con la de Paul, solo por un segundo, antes de desaparecer en el aula. Paul no subió a su coche inmediatamente. Se quedó allí sentado pensando, ¿quién es Laura Brooks? ¿Y por qué Mia confía tanto en ella? Esa tarde, Paul llegó antes de lo habitual para recoger a Mia. En lugar de entrar, se detuvo junto a la valla y observó el patio de juegos. Laura estaba sentada en un banco de madera. Un niño pequeño se acurrucó contra ella. Ella acarició suavemente el cabello del niño, susurrándole algo suavemente. Paul frunció el ceño. Se dio la vuelta cuando pasó un profesor y bajó la voz. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando aquí la señorita Brooks? El profesor parpadeó, sorprendido por su pregunta, y luego sonrió. Laura, ella es la fundadora de Little Wonders. Paul se quedó helado. ¿Ella es la fundadora? Sí. Perdió a su familia en un accidente hace años. Después de eso, dedicó su vida a ayudar a los niños. Paul sintió que algo cambiaba en su interior. No sabía mucho sobre Laura Brooks, pero de repente, ella no era solo una maestra de preescolar, era alguien que protegía a los niños. Y tal vez, solo tal vez, Mia lo había visto antes que él. Paul Carter no era el tipo de hombre que cambiaba fácilmente. Números, precisión y control. Esos eran los pilares de su vida. Había construido su imperio sobre la certeza de que todo podía calcularse, predecirse y controlarse. Pero desde que Mia empezó a asistir a Little Wonders, esa certeza había empezado a escapársele de las manos. Y lo peor era que no estaba seguro de querer controlarlo más. Al principio, recogía a Mia justo a la hora de la salida, pero poco a poco empezó a llegar antes. Primero, solo unos minutos, luego media hora. Y un día, estuvo allí una hora entera antes de que terminara la clase de Mia. Se dijo a sí mismo que solo estaba comprobando el entorno, asegurándose de que su hija no se estaba dejando influenciar por una escuela menos sofisticada. Pero en el fondo, sabía que esa no era la verdadera razón. Porque cada vez que se paraba junto a la valla, mirando a través de las ventanas del aula, veía algo que nunca había visto antes. Veía a Mia verdaderamente feliz. Jugaba con otros niños sin dudarlo, a diferencia de Elite Kids Academy, donde siempre había sido un poco reservada. Vio a Laura arrodillada a la altura de los ojos de Mia, escuchando atentamente, como si cada palabra que decía su hija fuera lo más importante del mundo. Y por primera vez en su vida, Paul sintió celos de una mujer. Laura desafió todo lo que Paul creía. Una tarde, cuando Paul llegó más temprano de lo habitual, encontró a Laura limpiando el aula después de la hora del cuento. Ella lo miró de reojo, pero no pareció sorprendida. Llegó temprano hoy, señor Carter. Levantó una ceja, su voz era ligera pero teñida de diversión. Paul se metió las manos en los bolsillos y escudriñó la habitación con indiferencia. Yo solo estaba de paso. Laura sonrió con sorna, sin creerse ni una palabra. Pareces más interesado en este lugar de lo que esperaba, comentó mientras apilaba libros en el estante. Pensé que a la gente como tú solo le importaban las escuelas caras con reputaciones elegantes. La mandíbula de Paul se tensó ligeramente. ¿Crees que solo me importa el dinero? Laura se encogió de hombros. ¿No es cierto? La gente como tú puede comprar cualquier cosa. Pero el amor de un niño es algo que el dinero no puede comprar. Y creo que estás empezando a darte cuenta de eso. Los ojos penetrantes de Paul se clavaron en los de ella. Nadie le había hablado así antes. Pero lo que más lo inquietó no fue su actitud, sino el hecho de que ella tuviera razón. No respondió.
Él simplemente sostuvo su mirada por un largo momento antes de darse vuelta y alejarse. Pero en el fondo, algo ya había cambiado. Esa noche, mientras Paul arropaba a Mia en la cama, ella agarró con fuerza su conejito de peluche, con los ojos brillantes de emoción. «Papá», susurró Mia. «La señorita Laura nos contó hoy la historia de Peter Pan. Cuenta historias muy bien». Paul esbozó una pequeña sonrisa divertida. «Ah, sí». «Sí», Mia asintió con entusiasmo. «Dijo que cualquiera puede volar, siempre que crea que puede hacerlo». Paul hizo una pausa y observó a su hija con atención. Mia nunca había hablado así de una maestra. En Elite Kids Academy, los profesores eran sin duda más cualificados, más experimentados, más prestigiosos. Pero ninguno de ellos había conseguido jamás que Mia se iluminase de ese modo. Y esa constatación mantuvo a Paul despierto durante el resto de la noche. Una noche lluviosa y Paul se quedó atrapado en el jardín de infantes. Una semana después, cuando Paul llegó para recoger a Mia, había comenzado a llover a cántaros. Entró y frunció el ceño ligeramente al ver a Laura ayudando a un grupo de niños pequeños a ponerse los impermeables, asegurándose de que estuvieran listos para irse a casa. «¿Dónde está Mia?», preguntó. Laura lo miró y sostuvo su mirada por un segundo antes de señalar hacia la esquina de la habitación. Paul siguió su línea de visión y vio a Mia arrodillada, atando con cuidado los cordones de los zapatos de otro niño. Una extraña calidez se extendió por su pecho. Mia nunca había sido tan extrovertida antes. En Elite Kids Academy, siempre había sido un poco reservada, prefiriendo quedarse al margen en lugar de interactuar activamente con otros niños. Pero allí parecía diferente, más abierta, más segura. Pero antes de que Paul pudiera pensar en eso, de repente se oyó un crujido afuera. Un miembro del personal entró corriendo, con aspecto alarmado. «Señorita Brooks, creo que una rama de árbol acaba de caer sobre el Bentley estacionado afuera». Paul se dio vuelta de inmediato. «¿Mi auto?». Laura parpadeó y luego soltó una risita silenciosa. «Parece que tendrás que quedarte un rato». Paul apretó la mandíbula y ya estaba buscando su teléfono para llamar a su chofer. No había señal. Frunció el ceño y volvió a intentarlo. Nada. Laura inclinó la cabeza. Con esta fuerte lluvia, la recepción podría verse interrumpida. ¿Te gustaría esperar dentro? Paul abrió la boca para negarse. Su instinto siempre le decía que no debía interactuar con nadie innecesariamente. Pero cuando miró hacia afuera, el cielo estaba completamente negro y la lluvia no iba a parar pronto. Exhaló con fuerza y luego asintió levemente. Solo por un momento. Una conversación sobre la vida, la familia y la pérdida. Laura condujo a Paul a un pequeño rincón de lectura dentro de la biblioteca del preescolar. Desapareció por un momento y luego regresó con 2 tazas de té humeante y colocó una frente a él. ¿Bebe usted té, señor Carter? Paul enarcó una ceja. Normalmente solo bebo café. Laura sonrió. Bueno, inténtalo hoy. La observó por un segundo antes de tomar la taza y llevársela a los labios para tomar un pequeño sorbo. Fue agradable. De manera inesperada, ninguno de los dos habló durante un rato. Entonces, finalmente, Laura rompió el silencio. Señor Carter, ¿por qué se mostró tan reacio a dejar que Mia se quedara aquí? Paul dejó la taza. Porque quiero que mi hija tenga el mejor futuro. ¿Y cree que Elite Kids Academy es el único lugar que puede darle eso? Es una de las mejores escuelas privadas. Laura sonrió y sacudió la cabeza levemente. ¿Pero eso hace feliz a Mia? Paul no respondió. Por primera vez, realmente no lo sabía. Laura lo observó por un momento antes de volver a hablar, esta vez con voz más suave. Conozco esa sensación. Paul frunció el ceño. ¿Qué sensación? Laura bajó la mirada hacia su taza de té, girando lentamente la taza entre sus manos. Quería controlarlo todo. Hizo una pausa. Querer proteger a las personas que amas, pero terminar alejándolas aún más. El corazón de Paul se desaceleró por un segundo. Era extraño. Nunca había hablado con nadie sobre sus miedos. El miedo a que si no controlaba todo, todo se desmoronaría. Sin embargo, de alguna manera,
Laura lo entendió sin que él dijera una palabra. Afuera seguía lloviendo a cántaros. Pero dentro de esa pequeña habitación, entre dos personas de mundos completamente diferentes, algo estaba cambiando. Todo cambió después de aquella noche lluviosa. Paul no podía negarlo. Por un instante fugaz, mientras estaba sentado junto a Laura en aquella pequeña habitación cálida, bebiendo té caliente y escuchando su voz firme mientras ella contaba su pasado, algo dentro de él cambió. Una sensación que nunca se había permitido experimentar. Calidez. Conexión. Lo golpeó sin previo aviso. Una ola de emoción que había pasado años evitando, que se estrelló contra él antes de que tuviera la oportunidad de reconstruir sus muros. Y lo aterrorizó. Paul Carter no era un hombre regido por los sentimientos. Era calculador, controlado. Decidida. Pero Laura hacía que todo pareciera fuera de control. No se parecía en nada a las mujeres que había conocido. Ella no pertenecía a su mundo. Paul había pasado años rodeado de mujeres poderosas y ambiciosas, del tipo que podía estar a su lado en galas de lujo, que podía hablar de las tendencias del mercado y de las estrategias de inversión con facilidad. Mujeres que prosperaron en el mismo mundo competitivo y despiadado en el que él se desenvolvió. ¿Pero Laura? Laura no tenía ambición de riqueza ni estatus. No le importaban el poder ni las redes sociales. Se preocupaba por los niños, por dar amor a quienes no lo tenían, por crear un hogar para aquellos que el mundo había dejado de lado. Ella era una mujer que vivía con el corazón y eso la convertía en la mayor amenaza para él, porque si la dejaba entrar, podría hacer que la amara. Y si él la amaba, ella podía hacerle daño, tal como lo hizo Evelyn. No. Peor que Evelyn. Porque a diferencia de su ex esposa, que se había alejado en busca de libertad, Laura no sería la primera en irse. Paul lo sabía. Conocía sus tendencias adictivas al trabajo, su incapacidad para equilibrar su carrera y sus emociones, su forma de entregarse a los negocios a expensas de todo lo demás. Si dejaba entrar a Laura, no podría darle lo que se merecía. Y se negó a ser él quien la destrozara. Así que dio un paso atrás. Paul se marchó. Al día siguiente, Paul llegó a Little Wonders para recoger a Mia. Pero esta vez, no entró. No se quedó junto a la cerca, no observó a Mia riéndose con sus amigas, no buscó la presencia de Laura como había comenzado a hacer inconscientemente todos los días. Él simplemente se quedó de pie junto a la puerta. Cuando finalmente apareció Laura, dudó por un segundo, notando la distancia que él había puesto entre ellos. Pero no dijo nada. Simplemente le sonrió a Mia y le recordó que debía abrigarse. Y luego miró a Paul. Una mirada silenciosa y cómplice. Paul no dijo nada. Solo asintió brevemente. Luego tomó la mano de Mia y se dio la vuelta. Al día siguiente, hizo lo mismo. Y al día siguiente, no hubo más conversaciones, ni más momentos de comprensión silenciosa. No más miradas prolongadas que duraran más de lo necesario. Paul cortó todo, como si nada hubiera pasado. Pero por más que intentara convencerse, cada vez que se daba la vuelta, aún podía sentir los ojos de Laura sobre él. Silencioso. Profundo. Saber. Ella lo sabía. Sabía que él estaba huyendo. Pero no lo persiguió. Ella no preguntó por qué. No exigió respuestas. No intentó aferrarse a algo por lo que él no estaba dispuesto a luchar. Porque Laura Brooks no era el tipo de mujer que le rogaba a un hombre que se quedara. Si él quería irse, ella lo dejaría ir. Y de alguna manera, eso lastimó a Paul más que cualquier otra cosa. Mia notó el cambio. No importaba lo bien que Paul ocultara sus emociones, había una persona que aún lo notaba. Mia. Papá, ya no le sonríes a la señorita Laura. Una noche, cuando Paul apagó la luz del dormitorio de Mia y se dio la vuelta para irse, su vocecita lo detuvo. Papá. Paul hizo una pausa y se dio la vuelta. ¿Qué pasa, cariño? Mia dudó. Se subió la manta hasta la barbilla y lo miró con atención con sus ojos redondos, como si estuviera debatiendo si debía decir lo que realmente pensaba. Y luego susurró, ya no le sonríes a la señorita Laura. Paul se quedó helado. Su corazón dio un vuelco. Su voz permaneció firme. ¿De qué estás hablando? Mia se mordió el labio,
su inocente mirada se llenó de una silenciosa observación. Antes, cuando me recogías, siempre hablabas con la señorita Laura. Sonreías mucho. Ella inclinó la cabeza ligeramente y su voz se convirtió en un suave murmullo. Pero ahora no dices nada. Ella ya no sonríe. Una grieta extraña y dolorosa se formó dentro del pecho de Paul. Mia tenía solo 4 años, pero había notado algo que incluso él intentaba ignorar. No era una niña que normalmente notara las emociones de los adultos. Pero este cambio entre él y Laura era tan evidente que hasta Mia podía percibirlo. Creo que la señorita Laura está triste. Paul contuvo la respiración. La voz de Mia era aún más suave ahora. Creo que la señorita Laura está triste. Paul no dijo nada. Porque ¿qué podía decir? ¿Que ella tenía razón? ¿Que él era la razón por la que Laura estaba triste? ¿Que él también estaba triste? Porque lo estaba. Estaba triste cuando veía que los ojos de Laura se volvían más distantes cada día. Estaba triste al saber que él era el que creaba esa distancia. Estaba triste por estar alejando a la única mujer que alguna vez le había hecho sentir algo real. Pero el miedo, su viejo y arraigado miedo, todavía estaba allí. No podía permitirse amar a Laura. No podía dejarse caer. ¿No estás triste tú también, papi? Mia lo miró parpadeando. ¿No estás triste tú también, papi? Paul no sabía qué responder. En cambio, se inclinó hacia adelante y colocó suavemente un mechón de cabello detrás de su oreja. Vete a dormir, Mia. Mia hizo pucheros, pero no insistió más. Ella asintió lentamente, acercando más su conejito y sus pequeños dedos se enroscaron en la tela. Paul salió de la habitación en silencio, cerrando la puerta detrás de él. Y luego se quedó allí, en el pasillo, mirando a la nada. Paul pensó que podía seguir corriendo, así que siguió fingiendo y mantuvo la distancia. Se convenció de que había tomado la decisión correcta, pero había algo que Paul había olvidado: los sentimientos no son algo que se pueda reprimir para siempre. Y pronto ya no podría escapar de ellos. Porque cuando un hombre intenta huir del amor, el amor siempre encuentra una manera de atraerlo de nuevo. Más duro, más fuerte y más implacable que nunca. Esa noche, Paul no pudo dormir. Las palabras de Mia resonaban en su mente una y otra vez, como un redoble incesante. Papá, ya no le sonríes a la señorita Laura. ¿No estás triste tú también? Paul Carter no era un hombre que perdiera el tiempo pensando en las emociones. Era un hombre de lógica, de razón, de control. Pero esta noche, la lógica le falló. Porque el vacío que sentía en el pecho era demasiado real como para ignorarlo. Por supuesto, estaba triste. Estaba triste cuando ya no oía la suave risa de Laura cuando recogía a Mia. Estaba triste porque su cálida mirada ya no lo buscaba. Estaba triste porque la había alejado, todo por su propio miedo. Y ahora Laura se había ido. Ya no lo esperaba, ya no lo buscaba entre la multitud, ya no había en sus ojos ni un atisbo de expectación cuando lo veía. Y por primera vez, Paul se dio cuenta de que había perdido lo más importante de su vida. A las 6 de la mañana, Paul se sentó en la cama y miró a su alrededor, su impecable apartamento. Todo estaba en orden. Todo era exactamente como él lo había diseñado. Y, sin embargo, por primera vez, se sentía frío y vacío. No podía permitir que esto continuara. No podía vivir sin Laura. Sin dudarlo, Paul agarró las llaves de su auto y se fue. Cuando Paul llegó, el jardín de infantes aún no había abierto. Pero cuando entró al pequeño patio, la vio. Laura. Estaba agachada, cuidando con cuidado una hilera de pequeñas macetas, acomodando suavemente la tierra alrededor de las plantas. La luz de la mañana la bañaba con un suave resplandor, su cabello castaño caía suavemente sobre sus hombros, sus movimientos eran gráciles y delicados. Paul se detuvo en seco, el corazón le martilleaba las costillas. Había pasado semanas intentando distanciarse de ella. Se había convencido de que era lo correcto. Pero ahora, con solo mirarla, lo sabía. Se había estado mintiendo a sí mismo todo el tiempo. Paul dio un paso hacia adelante. Laura, sintiendo su presencia, se puso de pie y se volvió hacia él con los ojos muy abiertos y sorprendidos. ¿Paul?
Su voz tenía un matiz de confusión. Paul respiró profundamente y se obligó a mantener la calma. Necesito hablar contigo. Laura parpadeó y miró a su alrededor. Varios profesores y padres habían llegado temprano y los miraban con curiosidad. ¿Podemos hablar más tarde?, preguntó en voz baja. No. Paul negó con la cabeza. Necesito decir esto ahora. Justo ahí. Laura se puso rígida, sorprendida. Paul se acercó, sus ojos azules profundos clavados en los de ella. Esta vez, más alto, para que todos los que estaban a su alrededor pudieran oírlo, habló. ¿Laura? Laura se quedó sin aliento. He pasado toda mi vida intentando controlarlo todo. Su voz era firme pero llena de emoción. Construí mi mundo en torno a la certeza, a no cometer nunca errores, a no perder nunca nada importante. El silencio se apoderó de la pequeña multitud. Los profesores y los padres intercambiaron miradas y empezaron a surgir susurros. Laura no podía moverse, pero como tenía tanto miedo de perder el control, cometí el mayor error de todos. Te perdí. Laura sintió que su corazón se detenía. Tenía miedo de amarte. La voz de Paul se volvió más ronca. Porque pensé que si te dejaba entrar, podrías hacerme daño. Como me han hecho daño antes, pensé que si me dejaba preocupar demasiado, te fallaría. No te daría el tiempo, el amor, el compromiso que mereces. Y que un día, te marcharías. Un jadeo suave se le escapó a alguien entre la multitud. Una suave brisa hacía susurrar los árboles y llevaba el peso de las palabras de Paul por el aire de la mañana. Pero Laura no oía nada. Solo podía oír al hombre que estaba frente a ella, abriendo su alma de una manera que ella nunca imaginó que lo haría. Pero al final me di cuenta de algo. Paul se acercó aún más, su voz era un susurro solo para ella. Tengo más miedo de perderte que de cualquier otra cosa. Laura no podía respirar. Paul Carter, el hombre que había pasado toda su vida evitando las emociones, evitando la vulnerabilidad, evitando el amor, estaba de pie frente a ella, frente a todos, confesándole que la amaba. El corazón le latía con fuerza en los oídos. Laura se conmovió, pero lo puso a prueba. El aire parecía congelado en el tiempo. Todos contuvieron la respiración, esperando la respuesta de Laura. El corazón le latía con fuerza contra el pecho. Quería creerle, pero ¿estaba realmente preparado? ¿Se trataba de un simple momento de emoción, de una gran declaración hecha en el calor de la comprensión? ¿O Paul Carter había cambiado de verdad? Lo estudió, escrutando su rostro, sus ojos, buscando algo real. Luego inhaló profundamente, con voz un poco temblorosa pero firme. Si realmente me deseas, dijo, entonces demuéstramelo. Un desafío que Paul estaba dispuesto a aceptar. Paul no parpadeó. En cambio, algo cambió en su mirada. Algo decidido, seguro, inquebrantable. Laura nunca había sido una mujer que creyera en las meras palabras. Creía en los hechos. Y por primera vez en su vida, Paul lo supo. Estaba listo para demostrar su valía. Dio otro paso hacia adelante, acortando la distancia entre ellos, su mano se extendió hacia la de ella. Su voz era firme, profunda y resuelta. Lo demostraré. La promesa quedó suspendida en el aire, vibrando con un peso que ninguno de los dos podía ignorar. Y en ese momento, Laura lo supo. Tal vez, solo tal vez, Paul Carter ya no huía. Tal vez, por primera vez, corría hacia ella. Paul no solo le decía que la amaba. Lo demostró. Después de ese día, Pablo no solo hizo promesas, sino que las cumplió. Ya no venía a Little Wonder solo para recoger a Mia y marcharse a toda prisa. Ahora, todas las mañanas, llevaba a su hija al colegio y se quedaba un momento para observarla, para asegurarse de que estaba realmente feliz allí. Antes de irse, siempre se arrodillaba para acomodar la mochila de Mia, le daba un suave beso en la frente, y sin falta, lanzaba una mirada hacia Laura. Una mirada llena de gratitud tácita y devoción silenciosa. Pasaba más tiempo con Mia, no a través de regalos caros o viajes extravagantes, sino a través de pequeños momentos significativos. Todas las noches, en lugar de dejar que la niñera le leyera un cuento a Mia antes de dormir, lo hacía él mismo. Su voz profunda a veces era torpe, pero llena de calidez.
Todos los fines de semana la llevaba al parque. Subía a la noria con ella, le compraba helado y la perseguía mientras ella reía sin control. Una tarde, Laura pasó por allí y lo vio cargando a Mia sobre sus hombros, ambos riendo, sin parecerse en nada al hombre de negocios frío que ella conoció. Le enseñó a Mia a montar en bicicleta, aunque hacía años que él no lo hacía. Cuando ella se cayó, él no se apresuró a levantarla. En cambio, se agachó y la animó con dulzura. «Puedes hacerlo, Mia. Papá está aquí». Paul ayudó a hacer pequeñas maravillas a su manera. Al principio, Paul solo hacía cosas pequeñas, como arreglar una puerta atascada o instalar un nuevo estante para juguetes, pero pronto se involucró más. Donó una gran suma para renovar el patio de recreo de la escuela. Pero lo que más sorprendió a Laura fue que él no se limitó a firmar un cheque y marcharse, sino que supervisó personalmente las reformas e incluso ayudó a pintar algunas de las paredes. Un día, Laura pasó por delante de la sala de juegos y lo encontró ayudando a un niño a atarse los cordones de los zapatos. Sus movimientos eran todavía un poco torpes, pero su paciencia era innegable. El niño miró a Paul, con los ojos brillantes de admiración, como si ese momento fuera la parte más importante de su día, y Laura sintió que algo se movía en lo más profundo de su pecho. Tulipanes amarillos y notas escritas a mano. El lunes por la mañana, Laura entró en su aula y se quedó paralizada. En su escritorio había un ramo de vibrantes tulipanes amarillos. Entre los pétalos había una pequeña tarjeta. Lo cogió y trazó la elegante letra de la mujer que hizo que un director ejecutivo rígido aprendiera a bajar el ritmo y a ver la vida de otra manera. Y Laura sonrió para sí misma, sacudiendo la cabeza. ¿Paul Carter, romántico? Nunca lo hubiera creído. Pero no fue algo que ocurrió una sola vez. Cada semana, aparecía un nuevo ramo en su escritorio. A veces rosas rojas, a veces hortensias de un azul suave. Cada una venía con una pequeña nota. Siempre sencilla, siempre inesperada, pero siempre haciéndola sonreír. Un poco de color para alegrarle el día. Nunca le había regalado flores a nadie. Tú eres la primera. ¿Pensaste en mí hoy? Una invitación que lo cambió todo. Una tarde, mientras Laura estaba limpiando el aula, Paul llegó antes de lo habitual. Pero ese día no llevaba su traje habitual. Llevaba las mangas de la camisa blanca remangadas. Su postura era relajada, encantadora y sin esfuerzo, de una manera a la que Laura no estaba acostumbrada. ¿Estás libre esta noche? Su voz era despreocupada, pero sus ojos tenían algo de esperanza. Laura levantó una ceja. ¿Me estás invitando a cenar? Paul sonrió. Te estoy invitando. A mi casa. Así puedo cocinar para ti. Laura parpadeó, genuinamente sorprendida. ¿Paul Carter sabe cocinar? Se encogió de hombros con confianza. Te sorprenderá. Una cena caliente en un ático frío. Cuando Laura entró en el lujoso ático de Paul, esperaba un comedor formal, una botella de vino cara y tal vez incluso un chef privado. Pero lo primero que vio fue al propio Paul. De pie en la cocina, todavía con su camisa blanca, ahora con un delantal negro, cortando verduras con cuidado. Se cruzó de brazos y se apoyó contra el marco de la puerta, divertida. ¿De verdad estás cocinando? Paul la miró y sus labios se curvaron ligeramente. ¿Creías que solo sabía pedir comida para llevar? Laura se rió. De verdad que sí. Sacudió la cabeza y volvió a su tarea. A Mia le encanta mi pasta. Me imaginé que tú también lo harías. Laura lo observó. La forma en que fruncía el ceño en señal de concentración. La forma en que probaba la salsa con la punta de una cuchara. La forma en que parecía tan a gusto en su propio espacio. Este no era el Paul Carter que había conocido al principio. Era un hombre diferente. Un hombre que había cambiado, que se había soltado, que se había permitido amar algo más que una simple comida. Cuando Paul finalmente sirvió la comida, Laura tuvo que admitir que su pasta estaba realmente deliciosa. Pero lo que más la cautivó no fue la comida, sino la forma en que la miró durante toda la cena. Serena, como si ella fuera lo único que importaba en ese momento. Mientras le servía otra copa de vino, finalmente habló: no soy muy bueno expresando emociones. Exhaló y la miró a los ojos.
Pero quiero que sepas que lo estoy intentando, no solo por Mia, sino por ti. El corazón de Laura dio un vuelco. Entonces, ¿estás intentando conquistarme?, bromeó. Paul dejó su vaso sobre la mesa, inclinando ligeramente la cabeza. Su voz era baja, cálida y firme. Estoy tratando de asegurarme de que nunca me dejes. Laura no respondió de inmediato. Por primera vez, no se apartó. Dejó que sus miradas se cruzaran. Dejó que el silencio entre ellos hablara. Dejó que las emociones no expresadas llenaran el espacio entre ellos. Y por primera vez, se permitió pensar. Tal vez este sea exactamente mi lugar. Paul no solo estaba tratando de conquistarla. Estaba cambiando. Por él mismo, por Mia, por la familia que nunca pensó que podría tener. Y Laura se dio cuenta de algo contra lo que había estado luchando todo el tiempo. Se estaba enamorando cada vez más de Paul Carter. Y esta vez, no tuvo miedo de dejar que sucediera. Una propuesta como ninguna otra. 6 meses después, todo había cambiado. Laura ya no era solo la maestra de Mia. Ya no era solo la mujer de la que Paul se había enamorado. Era el centro de su mundo. Esa tarde, Laura estaba ocupada ordenando el aula después del recreo. Paul llegó a Little Wonders, como de costumbre. Pero esta vez, no esperó afuera. Entró y cuando Laura levantó la vista, notó algo diferente en sus ojos. Algo intenso. Algo inmutable. ¿Está todo bien?, preguntó ella, inclinando la cabeza. La curiosidad titilaba en su mirada. Paul no respondió. En cambio, hizo algo que hizo que todo su mundo se detuviera. Se arrodilló. El momento de cuento de hadas. Laura se quedó paralizada. La clase quedó en silencio. Los profesores que estaban cerca dejaron de hacer lo que estaban haciendo. Algunos niños empezaron a susurrar con entusiasmo. Y entonces, una niñita soltó un grito de alegría. «Es como un cuento de hadas», gritó. Paul metió la mano en su bolsillo y sacó una pequeña caja de terciopelo. La abrió y reveló un anillo de diamantes que brillaba intensamente bajo el sol de la tarde. Pero no fue el anillo lo que le robó el aliento a Laura, sino la mirada de Paul, profunda, firme. Completamente segura. Un amor que lo cambió. Laura Brooks. La voz de Paul era firme, cargada de emoción, lo suficientemente alta para que todos la oyeran. Pero destinado a ella. Y solo a ella. Solía tener miedo del amor. Solía pensar que el amor era algo que podía controlar, algo que podía evitar. Respiró lentamente, ignorando las decenas de ojos que los observaban. Me concentré solo en ella. Pero entonces llegaste tú y lo cambiaste todo. Laura se mordió el labio y las lágrimas brotaron de sus ojos. Paul continuó, me enseñaste que la felicidad no está en lo que tengo. Está en los pequeños momentos. La bondad silenciosa. La forma en que me convertiste en un mejor hombre simplemente por ser tú. Su corazón latía violentamente contra sus costillas. Una promesa, no la perfección. Paul se tragó la voz, cargada de sinceridad. No prometo ser perfecto. Pero prometo intentar, todos los días, ser un hombre en quien puedas confiar. Un hombre al que puedas amar. Lentamente, tomó su mano. Sus dedos envolvieron los de ella. Sólidos. Seguros. Firme. Sus ojos ardían en los de ella, llenos de nada más que esperanza, amor y devoción. Cásate conmigo, Laura. Y en ese momento, Laura había pasado toda su vida creyendo en el amor. Pero nunca había creído que llegaría así. Tan crudo. Tan real. Tan inquebrantable. Las lágrimas resbalaban por sus mejillas. Sus labios temblaron. Y cuando sus ojos se encontraron con los de Paul, supo cuál sería la respuesta. No podía creerlo. El hombre que una vez temió al amor, que una vez mantuvo las distancias, que una vez se negó a dejar entrar a nadie, ahora estaba de rodillas pidiendo pasar la eternidad con ella. Las lágrimas corrieron por las mejillas de Laura, pero no eran de tristeza. Eran de pura y abrumadora alegría. Soltó una risa suave y sin aliento entre lágrimas. Luego asintió con fuerza, sin vacilar. Sí,
su voz temblaba. Digo que sí. Un nuevo comienzo. Una ola de vítores estalló a su alrededor. Los niños saltaban de alegría y sus voces llenaban el salón de emoción. Los maestros sonreían cálidamente y sus ojos brillaban de felicidad. Y luego Mia corrió directamente a sus brazos y los abrazó a ambos con fuerza, con su carita radiante de alegría. Paul se puso de pie, con las manos firmes, mientras colocaba el anillo en el dedo de Laura. Luego, sin decir una palabra más, la atrajo hacia sí y la envolvió en un abrazo, como si nunca más fuera a soltarla. Y Laura lo supo. Esto no era solo una promesa. Era real. Paul había cambiado. Él la había elegido a ella. Un año después, una boda junto al mar, bajo el sol dorado, con la brisa del océano barriendo suavemente el aire y las olas besando suavemente la orilla. Paul Carter y Laura Brooks se convirtieron en marido y mujer. La boda fue sencilla pero cálida. No fue un gran evento extravagante lleno de invitados de alto perfil, ni otro espectáculo multimillonario. Pero para ellos, fue perfecta. Mia, vestida con un precioso vestido blanco, se rió y aplaudió, saltando emocionada mientras veía a sus padres compartir su primer beso como marido y mujer. Pero el momento más especial de todos. Laura colocó una mano suave sobre su estómago, sus ojos brillaban mientras se inclinaba hacia Paul y susurraba, «Tengo buenas noticias». Paul se quedó paralizado y luego se apartó lentamente, buscando con la mirada los ojos de Laura. ¿Un bebé? Laura asintió, su sonrisa irradiaba calidez. Paul exhaló bruscamente, sus ojos se iluminaron como nunca antes. Entonces, sin pensarlo dos veces, se agachó y colocó su mano sobre su vientre, sintiendo el calor de la nueva vida que habían creado juntos. Mia corrió a su lado y los abrazó. «Voy a tener un hermanito o una hermanita». Ella chilló. Paul soltó una risa silenciosa y le dio un beso en la frente a su hija. «Sí, cariño», susurró. «Vamos a ser una familia llena de amor». Y mientras estaba allí, abrazando a su esposa, a su hija y al futuro que crecía dentro de Laura, Paul supo que esto era lo que había estado buscando todo el tiempo. No solo poder, no solo éxito, no solo control, sino amor. Amor que él daba libremente, amor que recibía incondicionalmente. Y cuando Laura se inclinó hacia él, sus dedos entrelazados con los de él, finalmente comprendió. El mayor éxito en la vida no se mide por la riqueza o los logros. Se mide por el amor que uno decide dar. Y Paul Carter finalmente había aprendido a amar. De poderoso director ejecutivo a devoto hombre de familia, Paul Carter alguna vez creyó que su imperio, su empresa, su riqueza, su éxito, era todo lo que importaba. Pero eso fue antes de Laura, antes de Mia, antes de descubrir que el mayor imperio que podría construir no estaba en una sala de juntas, sino en la calidez de su propio hogar. Paul se fue alejando poco a poco de su empresa y delegó responsabilidades en su equipo de gestión. Por primera vez, ya no sentía la necesidad de controlarlo todo. En cambio, optó por estar presente. Las mañanas ya no eran una carrera hacia la oficina. En cambio, se sentaba a la mesa del desayuno con Laura y Mia, compartiendo comidas sencillas llenas de risas y conversación. Por las tardes, recogía a Mia en Little Wonders y se quedaba más tiempo para leerles cuentos a los niños, reparar juguetes rotos y, a veces, para su propia sorpresa, participar en juegos de superhéroes. Y con cada día que pasaba, una nueva idea se arraigaba en la mente de Paul. Una noche, mientras Paul y Laura estaban sentados juntos en el porche, mirando cómo el cielo se volvía dorado, Laura dejó escapar un suspiro silencioso. «Siempre me pregunto», murmuró, con la mirada perdida, «si hubiera habido más centros de apoyo para madres solteras, tal vez menos mujeres habrían luchado solas. Tal vez más niños habrían recibido el amor que merecían». Paul se quedó en silencio. Miró a su esposa, la mujer que había convertido sus propias heridas en una misión para ayudar a los demás, y comprendió que era hora de que hicieran algo más grande. Meses después nació Hope Haven, un centro dedicado a apoyar a madres solteras, brindar un espacio seguro para niños abandonados y ofrecer refugio a ancianos que no tienen a dónde ir. Laura dirigió los programas comunitarios, brindando asesoramiento, educación y apoyo emocional. Paul utilizó su experiencia empresarial para conseguir financiación, construir infraestructura y garantizar que el centro funcionara sin problemas.
Pero más allá de firmar cheques o tomar decisiones ejecutivas, Paul estaba allí, todos los días, en el centro de todo. Paul no era solo el empresario detrás de Ope Haven. Era el hombre práctico y dedicación que se presentaba todos los días. Pasó horas arreglando una vieja silla de ruedas para una mujer mayor, aunque hubiera sido más fácil simplemente comprarle una nueva. Se sentó y escuchó a una madre soltera contar sus problemas y luego encontró formas de ayudarla a conseguir un trabajo estable. Y algunas tardes, Paul se encontraba rodeado de niños que reían, dejándolos jugar con su cabello, dibujar en sus brazos con marcadores y tratarlo como si fuera su gimnasio personal, todo mientras sonreían sin quejarse. Laura observaba todo esto con una felicidad tranquila y abrumadora. Este era el mismo Paul Carter que una vez medía el éxito en los precios de las acciones y los negocios. Pero ahora era un hombre que medía su valor en sonrisas, en risas, en las vidas que tocaba. Paul ya no era el director ejecutivo frío y distante que el mundo conocía. Él era el hombre del que Laura se había enamorado, un hombre que daba amor sin esperar nada a cambio. Pero lo que nunca esperó fue cuánto amor recibió a cambio. En los cálidos abrazos de los niños que finalmente se sintieron seguros, en los ojos agradecidos de las personas cuyas vidas él había cambiado, en la mirada adoradora de su esposa, que lo amaba ahora más que nunca. El amor no era un destino, era un viaje. Paul alguna vez pensó que el amor era una debilidad, que era algo que podía controlar o evitar. Pero ahora, de pie en medio de Ope Haven, con la mano de Laura en la suya, con la risa de Mia llenando el aire, Paul finalmente entendió. El amor no se trata de recibir, se trata de dar. Y cuanto más daba, más recibía. El amor no era un destino, era un viaje. Y en ese viaje, la mejor manera de amar era compartirlo con el mundo. Gracias por seguir esta emotiva historia del canal Soul Stories. Comparte tus pensamientos sobre la historia en los comentarios a continuación. Si crees que el amor verdadero puede soportar todas las pruebas y, a veces, comienza de la manera más simple, no olvides darle me gusta y compartir esta historia con tus amigos. Para no perderte nunca historias conmovedoras y significativas, suscríbete a nuestro canal y ayúdanos a difundir mensajes de amor y calidez para todos. Apreciemos juntos los hermosos momentos de la vida y el amor.